Buenas noches, ateos y no ateos. Denle cariño a Live para retomar el tema de esta noche. Toquen la pantalla hasta que el dedo se les canse a las personas que se perdieron la primera parte de este conversatorio, el tema de hoy día. ¿Dónde está Dios? Si no viste la primera parte, suscríbete en mi canal de YouTube, después será subido. Esta es la segunda parte, así que bienvenidos. Compartan, den aviso de que ya estamos conectados, ¿sí? Y la pregunta de esta noche, ¿dónde está Dios? Una buena noche. Nadie te obliga a que participes en estos espacios. No entiendo a las personas que entran a un espacio que de cierta manera nadie les obligó a venir y vengan a mentir. No le veo sentido, pero de todas maneras, todos son bienvenidos aquí. Recuerden que tal vez su opinión le sirva a alguien y ese alguien capaz la comparta con ustedes. O para ese alguien esa opinión es la respuesta que tal vez buscaba a dudas y consultas que tenía en su ser. Entonces, procuren no la desinformación. Si van a utilizar datos que conozcan, excelente. Excelente para que justamente puedan exponerlo. Y aquí tenemos un Digis 612. Entra, explícanos cómo lo hizo. A ver, te invito a que nos expliques cómo lo hizo. Veamos este momento. No permite conectarse. Qué coincidencia. Al parecer, cuando se les pregunta cómo a ciertos creyentes, no todos, pues automáticamente desaparecen. Así que, bienvenidos, una buena noche. Y el tema de hoy día es, después de todo, el creador del cielo y de la tierra, omnisciente, omnipotente, omnipresente. ¿Dónde está? ¿Qué tenemos de él? Las personas que creen, sobre todo. ¿Dónde lo tienen escondido? Así que, qué gusto poder escuchar sus respuestas y que tal vez nos enseñen a las personas no creyentes que tal vez de alguna manera no lo encontramos en ningún lado. ¿Dónde está? Así que comenzamos. Gracias por la compañía. Comparte para que pueda llegar a más gente y esas personas pues de cierta manera nos puedan enseñar. Una buena noche. Vero, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo Hoy ha estás? sido noche de chicas. En la primera parte también nos acompañó una chica, hoy nos acompaña otra. Bienvenida. Para que quede Qué bueno. registro, ¿atea o no atea? No atea. Perfecto. ¿De dónde eres? Bolivia. Bolivia, bienvenido. Gracias. ¿Dónde está Dios? Antes de darte la respuesta tal cual, me gustaría aclarar algo, ¿no es cierto? Ya. Eh, Creo que eres psicólogo, si no me equivoco. No, no soy psicólogo, pero Ya, dale desde el punto de vista que sientas que está Dios. Es lo de menos. Más que ya. todo es lo que queremos conocer.
Ya, la explicación que quiero dar es la explicación que tú o la respuesta que tú buscas, creo, desde mi punto de vista, que es mucho en base a la razón, ¿ya? Pero un creyente, uno que dice creer en Dios, no se basa en la razón, se basa en la fe, ¿ya? Ya. Y ahí es donde una persona que tiene, como nosotros, el raciocinio para explicar la existencia de algo, va a usar los sentidos y la razón, ¿me entiendes? Pero ahí queda fuera la fe, porque va más allá de lo físico, de lo mental, ¿no es cierto? Y Vero, queremos una pequeña explicar. pausa. Disculpa que te Ujú, corte. ¿Por ujú, qué cuando utilizamos términos como la fe, ujú. decimos que para explicarlo vamos más allá, como algo bueno? ¿Por qué no más acá, más para atrás? Porque al final de cuentas nos estamos quedando con sin muchas herramientas y solo estamos usando una. En este caso, como lo Ya, expones, la fe. ¿No la te fe. parece un poco ¿Por qué? contradictorio eso? No, 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 no contradictorio. ¿Y por qué? Te digo. Porque la fe nos ayuda a entender en algo a Dios, porque nosotros como seres creados por ese ente, como tú le dices, es mucho más que nosotros. Así que no vamos a poder entenderlo. Aunque pasemos vidas y generaciones buscando una explicación razonable, no lo vamos a poder hacer. Es como que, Entonces, es como que Dios solo está un donde hay niño, un fe. bebé. No, no, Ya. no. Es como que un niño, o sea, quiera entender a su papá. ¿Por qué su papá le dice no hagas esto? No lo va a hacer porque no tiene la madurez, el intelecto, no lo tenemos. Entonces, para entender si Dios existe, dónde está, yo pediría a los que tienen esta pregunta que no usen mucho la razón, sino usen la fe. Si no tienes ese, porque en pocas la fe es un don, ¿no es cierto? Es un don del Espíritu Santo. Si no tienes este don, ya, o sea, en conceptos bíblicos, ¿no? Si no tienes este don y si no dejas que crezca este don en ti, te va a ser complicado entender dónde está Dios y si existe o no. Ahora, a tu pregunta, la respuesta, ¿ya? Si vamos a permitirnos a nosotros como seres humanos, porque somos compuestos por tres, como Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros también, porque somos a imagen y semejanza. Somos Ya. cuerpo, alma y espíritu. Si vamos más allá de nuestro cuerpo y de nuestra alma, que es razón y cuerpo físico, vamos a llegar a nuestra alma, a nuestro espíritu, perdón. El espíritu nos puede conectar con el espíritu de Dios, es decir, con Dios. ¿Ya? Es decir, con la fe. La fe nos va a permitir entender que Dios está en todo, porque es creador de todo, ¿sí? Está en Según la ti, fe. está en mí, exactamente, según la Pero fe. aquí entonces me nace una pregunta. Por simple definición de ateo, yo soy un hombre sin fe. Entonces es lógico, por ende, que yo no encuentre a Dios en ninguna parte, pero tampoco está mal, porque después de todo, no tengo fe. Exactamente. No estás dejando surgir ese don en ti. Es como tú tienes una aptitud, tú tienes un don, tú tienes un talento, pero si no lo usas, no lo vas a explotar, no lo vas a disfrutar, otros no lo van a disfrutar. Y yo te digo, hoy te invito a que disfrutes y que puedas eh, vivir el don de la fe, ¿no? Y ahí vas a Eh, ver y Dios te va a responder si existe o no y te va a responder dónde está. Y te Vero, aseguro que en tu corazón, en tu alma, tienes un espacio para que Dios habite. que disfrute el don de la fe, pero hay mucha gente que disfrutando este don de la fe termina siendo mal a su prójimo. ¿Qué pasó ahí? ¿Le falló a Dios? No calculó que el hombre, usando su libre albedrío, Ajá. podía justamente mal usar este don de la fe y tenemos lo que tenemos, ¿no? La Bueno, realidad. ahí, mira, yo te estoy explicando que tenemos, para entender dónde está Dios, tenemos que tener fe
¿ya? Y Dios con la fe te va a ayudar a entender dónde está. Ahora tú vienes con otra pregunta y me dices que el hombre ha usado en su libre albedrío mala fe, ¿no es cierto? Y es Tomando en por cuenta eso, que es un don, ¿sí? claro, pero es un libre albedrío. Y Dios nos ha hecho su imagen y semejanza. ¿Para qué? Libre albedrío ¿Para mata a qué? Dios, libre albedrío mata fe. No, porque nuestro libre albedrío no va más allá del poder de Dios. Si Dios nos diera un libre albedrío que va más allá de su poder, tal vez lo podríamos hacer, pero Dios pone límites, ¿me entiendes? Porque Dios es Dios y no en tu razón no va a entrar el entender a Dios no va a entender, porque somos, si bien somos imagen y semejanza de Dios, no somos Dios, ¿me entiendes? No somos Dios. Así, ¿y qué pasa con los ateos? ¿Qué creo yo que pasa con los ateos? Que quieren entender a Dios, que quieren entender a su creador. Si No, es que mira, entendiéramos, déjame te cuento, ya que estás hablando con uno. Eh, el ateísmo es una conclusión de que buscamos respuestas como la que te hago ahorita y después de todo, ¿dónde está Dios? Entonces, de acuerdo a lo que he escuchado, tú eres una de las muchas opiniones que han pasado por aquí en muchos temas. eh, Llegamos a la conclusión de que es ilógico este Dios, tomando en cuenta las características que tiene. Pero como te digo, es una conclusión. Ahora, hay preguntas tan sencillas como esta, pero tan difíciles de responder, como el caso de que, ya ves, y todos lo han hecho hasta ahorita, todos tienen que poner una alfombra antes de su respuesta para que pueda ser entendida. No claro, digo tú que esté también lo bien, acabas de hacer. no digo que Lo esté mal. acabas de hacer. Perfecto. ¿Por qué? Lo Simplemente acabas de lo que hacer trata, ¿ya? porque has dicho ilógico. Y yo te he dicho desde un principio que no vamos a usar la razón. Usar la razón, Y tú me exactamente. has dicho es ilógico. Obviamente que es ilógico, porque estamos yendo más allá de la razón. No pretendas entender o buscar a Dios solo en la razón. ¿Que lo puedes hacer? Quizás sí, pero tienes que ir más allá. ¿Me entiendes? Para ti todo va a ser ilógico. Los milagros van a ser ilógicos, pero suceden, ¿no es cierto? El Es que sanar tú lo por llamas medio de milagro, por medio de una algo que oración justamente no te va a buscamos parecer ninguna ilógico. explicación. Muchas cosas con Dios te va a parecer ilógico. Muchas cosas. Y tal vez creo que eso justo es una de las razones, sumada a Por otras, eso, pero podemos decirle de ajá, momento, justo una de las razones porque mucha gente optamos por la no creencia. No voy a hablar tanto exacto, del ateísmo como tal, la no creencia, porque eso abarca exacto, igual más cosas. Ajá. Pero no me exacto. queda más Tienes que razón. agradecerte tu aporte Ajá. y no tengo nada más que acotar en realidad yo a lo que dijiste. Al contrario, me parece muy Yo respetable y que quisiera hayas añadir algo más. aceptado. A ver, dime. Quisiera añadir algo más. En realidad, más que preguntar a la gente no atea si creen o no y dónde está, yo te sugiero que puedas un momento después de este live estar en tu cuarto a solas y preguntarle a Dios si existe y preguntarle dónde está. Y si no tienes temor a una respuesta, yo te puedo asegurar que Él te puede responder, Y si no me responde, ¿qué significa? que no quiere hablar. Pero si tú insistes, te va a responder, porque Porque, estoy por segura. ejemplo, podría hacerlo ahorita en público y pedir que quisiera, no sé, ¿cómo lo hago? Tal vez enséñame una señal Claro, y podemos ajá, probarlo y ver qué resulta. claro, claro. Yo te escribo y te puedo dar pautas de cómo hacerlo, porque Dios no se va a encerrar en un cuadro de cómo, de métodos o eso, ¿no? O sea, sería más o menos para entender, sería algo que tal vez me tocaría intentar hasta que se dé. En realidad, no creo que Dios te diga, espérame y yo te respondo cuando quiero. No, cuando tengas sinceridad en tu corazón, Él te va a responder y estoy segura que sí.
por medio de una Entonces, oración. Es algo entre, entonces ¿sabes? me hago la ¿Sabes? idea de que si no encuentro ninguna respuesta es porque yo tengo la No culpa. tienes, no, no tienes la culpa. No te condenes. ¿Por qué? O sea, ¿por qué el hombre va a decir yo tengo la culpa? O que si no tengo la culpa yo la tiene Dios. No, no, no es así. Lo que Digamos, si pasa es alguien, que nosotros bajo tenemos que lo que me condenar a alguien, comentas, bajo lo que me o enseñas, sea, Vero, me das a entender que si es que Dios no me respondiera, claramente significa que yo no abrí mi corazón o tal vez estoy utilizando mucho la razón y no estoy dejando de que Él influya mediante el don de la fe. en Podría ser, realidad, o sea, yo te digo, muchos justificativos para ¿cómo que te no llamas, funcione perdón? en mí. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Mi nombre es Drúbal, Drúbal. Yo te Asdrúbal. digo Asdrúbal, mucho Sí. gusto. Yo solo te sugiero que lo intentes. No te pongas un pero o pienses qué va a pasar luego. Inténtalo. Pero solo por Luego, saber, ajá, ¿qué te hace pensar que tal vez no lo he intentado? ¿O tú crees que yo soy ateo recientemente? ¿qué me hace pensar que no lo hayas intentado? Porque me has Ujú. preguntado cómo lo haces. Me has preguntado, ¿y Sí, es cómo que lo tal vez hago? posiblemente es porque lo he hecho y no encuentro ningún resultado. Ya, por eso te Entonces digo, digo, te puedo posiblemente dejar un hay la posibilidad de mensaje que lo esté o haciendo quieres que mal. lo deje acá. No, porque no hay un método para eso. No hay un método. O sea, ¿Ya? si tú vas a buscar al Google o no sé dónde, donde quieras, no vas a encontrar un método. No vas a encontrar un método. Es una búsqueda, ¿no es cierto? Como una búsqueda de quién soy yo. Es igual. Nadie te va a decir, yo me he encontrado haciendo esto y tú puedes usar la misma técnica. No. Vero, no me queda más, como digo, agradecerte mucho y gracias por decir algo más que todo sincero en el aspecto de en cuanto a la fe y la razón. Porque no sé, por alguna extraña razón hay mucha gente que evita decirlo. Decir, no, en realidad, aquí en este espacio, en este asunto de Dios, tienes que la razón dejar un poco de lado y utilizar la fe. Entonces, de cierta manera, me parece sincero lo que dices y bueno, no me queda más que agradecerte tu tiempo y tu aporte en esta noche, ya que todo esto queda grabado y para que alguien más le pueda servir y aprenda de nosotros, pues. No, gracias a ti y en verdad espero que lo vuelvas a intentar si ya lo has hecho. Vero, una linda noche. Gracias. Chao. El tema de esta noche, ¿dónde está Dios? Segunda parte. Sí, porque ya hicimos una primera parte que será ya subida a YouTube. Esta es la segunda parte. Gracias por sus aportes. Toquen la pantalla hasta que el dedo se les canse. ¿Sí? Toquen la pantalla, denle cariño a esta transmisión para que así llegue a más personas. Muchas gracias por querer aportar. Una palabra, una pregunta corta, pero al parecer no tan fácil de contestar por las diferentes cosas que hemos escuchado. ¿Sí? ¿Dónde está Dios? Ustedes que son los creyentes, ustedes que ya la han encontrado, uno como ateo tengo el beneficio de la duda de decir, ¿sabes qué? Después de todo yo no lo encontré. O por último, tal vez no sé dónde buscarlo, cómo buscarlo. Entonces, el objetivo es que ustedes, que son los que ya lo encontraron, pues nos enseñen, no solo a mí, sino a todos, dónde está Dios. Así que entra a mi perfil, dale like, ¿sí? Para que veas los videos, el contenido que se hace y suscríbete en YouTube. Porque todas las conversaciones que hacemos en los transcursos de las distintas noches, de los distintos temas, pues después se suben a YouTube. Así que si no lo puedes ver completo, no te preocupes. Nos podrás ver en YouTube. Así que bienvenidos. Una buena noche y vamos con alguien más. Buenas noches, Jorge. Hola, ¿qué tal, mi estimado amigo? Muy buenas noches, un gusto.
Buenas noches, ¿cómo estás? Te escuchamos un poquito lejano. Ya, un ratito, aproximo el micro. ¿Ahora? ¿Me escuchas bien? Sí, un poquito mejor. ¿De dónde eres? Mira, yo soy de Perú. Sí, soy de Perú, Perú. bienvenido. Se leo ¿Ateo o no ateo? no ateo. Perfecto. Entonces eres la persona indicada. ¿Dónde está Dios? Bien, la respuesta es sencilla y clara. Dios está en nuestra realidad existencial. Así de simple. Ahora me A ver, preguntarás, o perdón, sea, creo que no te escuché bien. Dios está en... en nuestra vida real existencial, como lo define este gran filósofo y teólogo también a la vez, eh, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Ahora me Ya, preguntarás cómo te explico. Bien, dale. mira, hay muchas cosas de la persona humana que no son accesibles a la razón. Cuando tú preguntas dónde está Dios, esa pregunta es ambigua por un lado, porque la pregunta está enfocada a algo material. Es como decir, ¿dónde está el carro? Algo material. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está? Entonces tu pregunta, por un lado, es ambigua. Ya, Discrepo, pero de todas maneras, dale. ya. En este sentido, el detalle para entender esto es que hay algunas realidades del conocimiento humano que Ya, no son ejemplo. Yo te pregunto, ayer, yo sé que te acuerdas algo del mediodía que hiciste. En tu mente está, te acuerdas que hiciste al mediodía, pero no lo puedes demostrar de manera material exactamente qué estabas haciendo. ¿Qué pasa si una persona, si tú quieres explicar a una persona que es sordo y es muda a la vez, que ayer estuviste haciendo tal acto? Y aquí viene la pregunta. ¿No le vas a poder demostrar a esta persona con evidencia clara, ni con fotos, ni con nada? ¿Por qué? Porque no tiene algunos sentidos activos y por ende, esa persona te va a creer que tú efectivamente estabas haciendo tal el acto que tú le has indicado, pero no ya. te va a creer que has demostrado. Él te va a creer por su fe. Te pongo un Ajá, ejemplo para ver si entendí bien. A ver, por dale. ejemplo, ¿qué hice ayer al mediodía? Ayer comí choclo con queso y, y carne. Un ejemplo. Ya, Entonces, ¿cómo pruebo eso? No tengo cámaras en mi casa por obvias razones. No me tomé una selfie para decir, ve, estoy comiendo choclo, entonces me la perdí por ahí. No sabía que claro, tenía que demostrarlo, pero claro, puedo ir al basurero y ver que ahí hay residuos de un choclo. Entonces, claro, voy al hecho para no alargarme en lo que tú estás explicando. O sea, al final de cuentas va a haber un hilo muy fino que sí demuestre que lo que pasó ayer, aun cuando no es presente, sí pasó. claro que sí, desde luego que sí, Pero clarísimo, ¿me entendés? cuando vamos Claro. hacia Dios, no se da de esa manera. Ya, bien, llegaste bien al punto exacto a donde quería llegar también. Ya. Entonces, dime tú, ¿tú crees que sea casual ese milímetros de exactitud cuando el planeta, el sistema solar, utilizar un ejemplo nada más de las tantas que hay, ¿tú crees que sea casual? Tantos millones de años recurriendo al astro, a los planetas, planeta Tierra, con todo esto, ¿tú crees que sea casual que estas cosas sucedan? ¿Crees que sea casual la perfección de tu Verás, casual cuerpo? estás utilizando en dos Ahí, significados según lo que te trato de entender. El ya, uno como causalidad, o sea, ya que de acuerdo a la causa va a haber un efecto. Y ya, desde otro punto de vista, como que asumo que lo que pasa debe ser igualmente por alguna cuestión como tal. A ver,
Ya, te explico. Estás confundiendo el término casual con casualidad. Perdón, el término causal y casualidad. El término Ya, causal es, perfecto. como tú dices, causa y efecto. Algo pasa algo para que suceda otro, ¿no? Eso es causal, pero Ya. casualidad es de manera fortuita. Ahora, Yo te tocando, entendía volviendo al que me dabas a entender por los dos lados, pero perfecto. Ya, tú lo aclaraste. Listo. entonces, aquí viene lo que te explico y te digo, ¿no? O sea, imagínate, no creo que haya sido fortuito que los seres humanos hayamos evolucionado de los primates. Entonces sí evolucionamos, ¿no es cierto? Claro que sí, hermano. Hay Perfecto. evidencias. Y te digo mi postura como tal, también acá aprovecho, haciendo un pequeño entre paréntesis. La Iglesia Católica acepta la evolución, Sí, sí, la teoría, efectivamente. claro que sí, pero en esa teoría de evolución hablamos de un eslabón perdido. No, 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 De no. ese, Ahí hay una falla. Eso del no, eslabón perdido es un mal ah, entendimiento de la teoría de la evolución. Y listo, para genial. igual descartarlo, ya se unió la teoría de la evolución de Darwin con la genética para poder justamente tapar muchos huecos, muchas dudas razonables que existían sobre la teoría. Entonces, Claro, por ahí sí hay una falla. ya, chévere. No, Entonces no quedamos, existe tal eslabón perdido. tal teoría evolucionista no es contradictoria a la teoría creacionista. No sé si sabías Yo te eso. digo porque sí, y luego me dices si estoy en lo errado. A ver, verás. Tú me dices que definitivamente en tu postura de creyente, tú eres un creyente que se acepta, ya por obvias razones eres católico, entonces sí aceptas la teoría de la evolución como tal porque hay evidencias. O sea, esto no es de que si creo en la teoría de la evolución, no, hay evidencias que avalan esto. Entonces, perfecto. Pero la teoría de evolución claramente dice que somos la adaptación de miles de millones de años. Entonces, ¿cómo no va a ir en contra del creacionismo cuando el creacionismo nos dice que el humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios? O sea, no tuvo que pasar por un proceso evolutivo de adaptación de acuerdo a la situación eh, del momento para adaptarse a la vida. Porque claramente Claro, está, nuestro planeta Tierra no es el mismo hace 4.000 millones de años que hace 1.000 millones de años atrás y que ahora. ¿Sí? claro. Entonces, Buen todo punto. en conjunto ha ido adaptándose para que exista la vida que existe como ahora la conocemos. Claro, Claramente, creo la que sí. teoría de la evolución va en contra de, del, del hecho de que existe un Dios. Si un Ya, Dios genial. creó en su inmenso Ya, poder a Adán y a Eva, como dice la, justamente la Biblia, entonces la teoría de la evolución totalmente lo descarta, ya que somos el producto de miles de millones de años de adaptaciones hasta llegar a lo que ahora vemos y lo que ahora tenemos. excelente punto. Genial. Esa es una percepción superficial que acabas de explicar. No te voy a decir, está mal, está bien. La ciencia teológica, aquí entra la investigación científica, porque ahora ya se hace, ejemplo, arqueología bíblica, se someten los restos este, arqueológicos al carbono 14 y todo esto. Yo te decía que no contradice la teoría evolucionista en este sentido y quiero que me entiendas bien, hermano. Mira, por un lado, leemos la Biblia y pensamos que tal cual como sucedió, se dieron los hechos, perdón, tal cual como narra la Biblia, se dieron los hechos en la realidad. No, la ciencia teológica explica la palabra Adán y Eva, un pequeño ejemplo nada más. Ya, Adán y Eva son dos términos griegos que significan no hace referencia a una persona en concreta. Adam, término que hace referencia a tierra, humus. Eva, que hace referencia a un pueblo.
Y aquí viene la interpretación teológica. Entonces, ¿Adán y Eva existieron en la realidad? Desde luego que no, mi hermano. ¿Ya? Tú me Todo entiendes, lo que tengo que irme enseñamos, adaptando a la percepción de cada distinto creyente. En este caso, la tuya es otra. Entonces, de acuerdo a eso, claro, pues claro, tengo que igual irme acomodando desde, a los argumentos. claro, desde luego que sí. Entonces, en Entonces, ese sentido, prácticamente Adán y Eva no existieron. claro que sí, no existieron, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí viene la interpretación teológica. Yo te digo estas cosas porque yo es que me lo leí en internet, no. Te- 8 años de estudio, ciencia teológica, haciendo teología bíblica. Entonces, ¿cuál es el sentido de la existencia bíblica de Adán y Eva? Ajá, aquí viene, para entender. Primero, esa parte de la Biblia, del Génesis del cual hablamos, se escribió recién en el siglo 6 y 7 antes de Cristo. Los otros libros como Éxodo son más anteriores a otras. Entonces, ¿cuál es el sentido de Adán y Eva en la Biblia? Es que la gente, la cultura de aquel entonces mesopotámico, busca una identidad y en busca de su identidad, busca su identidad de origen. Y al Ya. hablar de buscar su identidad de origen, utiliza algunos cuentos mesopotámicos y acomodándolas a su criterio, forman su identidad israelita. Entonces, como católico, solo voy a aclararlo. Prácticamente para ti el Antiguo Testamento es una serie de relatos que tratan de cierta manera contarnos un poco la concepción del pensamiento de la época, más no que haya pasado absolutamente nada de eso, ¿correcto? Mira, como te comento, por eso toda la Biblia del Antiguo Testamento, meterlo a un mismo saco, decir que esto es así, es un poco erróneo, O sea, porque partes sí, partes no. Eso es lo que me estás diciendo. los diferentes textos se escribieron primero en diferentes años. El más antiguo data del siglo XIV, siglo XII antes de Cristo. Ejemplo, te acordarás de las 10 plagas. Sería ideal explicar eso también porque hay una explicación científica de las 10 plagas Ahí, en y cambio, este sí es un... entra la ciencia. Claro que sí, o sea, por eso mi hermano, ¿cuál es el sentido de la Biblia? Entender la Biblia literalmente podría ser condenatorio para uno mismo. El sentido de la Biblia es que nos hace creer una dimensión particular de los seres humanos, del cual la ciencia a esta dimensión ha ido poniendo diferentes nombres. La psicología lo llama el psique, el alma. La teología lo llama a esta misma la fe. La biología lo llama a esto dimensión trascendental. Jorge, eres Llaman, teólogo, ¿verdad? sí, 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 claro, Jorge, desde luego. para ti la teología es una ciencia, por lo que me das a entender. Claro, Perfecto. A ver, más o menos para darle un poco de contexto a lo que quiero preguntarte. Si hablamos de biología, por ejemplo, la ya, biología es la misma en Perú, en Ecuador, en ya, España, en la India y en la China. Si hablamos, por ejemplo, de física, que es una ujú, ciencia, es la misma en Perú, la misma en Ecuador, la misma en Estados Unidos, la misma en Rusia, la misma en China. Pero si hablamos de teología, no es la misma en Perú, no es la misma en Ecuador, porque la teología depende de la persona que sea el teólogo. ¿Por qué sucede con esta ciencia eso? mira, en principio, la teología como ciencia es la misma, pero que interpretemos o que lleguemos a entender, esa es muy distinta. Entonces no es Los, ciencia. es ciencias, ¿en qué sentido? Ejemplo, los biólogos peruanos, los biólogos alemanes, ahí está la ciencia, la biología va a ser tal cual, pero no puede ser que los biólogos
imaginemos acá, peruanos lleguen a entender esa biología como entendió Alemania, digamos. Ese es el problema. El problema de la teología, que no todos hacen un estudio bíblico. Y como de antes veía a la amiga, Vero, boliviana, por su forma de ver, es una teología superficial, literal. Por ello le decía, amiga, o sea, Dios es demostrable a la razón, mi hermano. Es demostrable la razón. Claro. Entonces, para justamente ir dándole forma y después de lo conversado, de antemano, Jorge, te agradezco muchísimo. Y regresando un poquito al meollo, al origen de esta conversación. Ya que dices tú, en cambio, que Dios, si es algo razonable, ¿dónde está Dios si es que ocupamos la razón? Excelente, buena pregunta. Y vuelvo a la respuesta que te di al principio. Dios está en la misma realidad de la persona humana. Así como los seres humanos, así como tú, no has visto con tus propios ojos, tampoco tocaste con tus propias manos, tampoco utilizaste alguno de tus 5 sentidos para decir que la evolución se dio como tal, sino que por tu fe, una fe racional, aceptas, esa teoría está escrita, demostrable, o como del Big Bang, lo mismo. Perfecto, Entonces, pero ¿me entiendes? A ver, tú mismo lo estás diciendo, eso es demostrable. O sea, perfecto, ahorita sentado aquí donde estoy, no puedo verificarlo. excelente, por eso Pero te digo, si yo hermano. fuese un laboratorio que se encargue sobre este estudio en especialistas, podría verificarlo. Ya, El Big en Bang aquí filosofía, sentado, no puedo verificarlo. Pero si voy lo- a lugares astronómicos, justamente donde estudien y estén haciendo prácticas sobre esto, puedo verificarlo. ¿Ya? En te cambio, pongo, ¿cómo ya, hago eso? En este caso con Dios, para saber dónde está. listo. Porque salimos de la premisa de que les doy el beneficio de la duda a los creyentes de que Dios existe. Entonces, ya que ustedes dicen que Dios existe, digo, perfecto, entonces, ¿dónde está? Partiendo de Listo. eso, ¿dónde Te está? pongo, te pongo un caso en que tu razón no puede demostrarlo de nuestra realidad del mundo. Solo un pequeño Ya. supuesto donde tu mente se queda muy, muy limitada a la realidad. Y eso te va a llevar a pensar, ah, ya, entonces si no puedo demostrar esto, es posible que también exista Dios. El Dale. supuesto es el siguiente. A ver, nos encontramos exactamente ahorita en Perú estamos 9:48. A Igualitos. ver, hermano, bien, demuéstrame el aire que respiraste ayer a las 9:48. Si me demuestras y me compruebas, te diré que eres, quiero ver o quiero tocar, así como tú dices. Yo quisiera ver ese aire que tú Y respiraste ayer a las apartamos nueve de algo. Tienes toda la tocar y razón. El aire de las 9:48 de ayer no puedo, pero partamos de algo. ¿Hay aire? Sí, hay aire. ¿Es comprobable? Sí, es comprobable. ¿Puedo pero yo me verificar que puedo respirar? Sí, puedo verificar que puedo respirar. Entonces, ciertas premisas voy comprobando que sean realidad para llegar a una conclusión que sí es posible que el aire de ayer lo respiré. excelente. Esas son Ahora, las en el premisas, caso de Dios, ¿cómo hago lo mismo? Yo no te pido que las, me demuestres al Dios de ayer, ni al Dios de mañana, ahorita. excelente. Porque si me Y las dices, premisas, demuéstrame que ahorita respiras, facilito, entonces te lo listo. demuestro, pero apliquémoslo con Dios. ¿Cómo haría lo mismo con Dios? Así como tú me acabas de explicarme, lo hiciste bien, que lo puedo comprobar que ayer aspiré tal porque lo siento el aire tal, tal. No, 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 Excelente. no Muy bien. dije eso. Ojo. O sea, tú me estás diciendo que sí, o sea, lo podemos demostrar, que el aire que Claro, tú puedo ir respiras, demostrando premisas ya, anteriores a la premisa final para ver si es viable llegar a esa conclusión. Entonces, aire, ¿puedo respirarlo ahorita? Sí, sí puedo. Entonces significa ya, que ayer también podría.
Y Entonces, te das cuenta cómo vamos resolviendo en el presente ciertas cosas para llegar a una conclusión final, que en este caso es el ejemplo que pusiste, pasó ayer. Ahora, claro, bajo el mismo ejemplo, bajo el mismo proceso, bajo la misma forma lógica que estamos utilizando en este ejemplo, ¿cómo lo aplicaría con Dios? O sea, ¿cómo puedo comprobar, no ayer, ahora mismo, por ejemplo, a ahora Dios? mismo, listo. Eso mismo, lo que acabas de hacer, voy a utilizar. El Ya, mismo procedimiento que acabas de utilizar, que a partir de la realidad se demuestra aquel acto de ayer. En caso de Dios, a partir, lo que te decía de antes, de la realidad del mundo. Por ejemplo, la perfección de los órganos humanos, la ¿la perfección perfección de del qué, disculpa? la perfección de los órganos humanos, el funcionamiento perfecto de los órganos humanos, el funcionamiento preciso y exacto del sistema solar, porque hace tiempo ya hubiésemos estrellado con el sol y todo, ¿no? La perfección de la naturaleza, como solamente ponerte el ejemplo de los tres estados del agua, esa perfección, esa cadena alimenticia también de los seres no naturales, A ver, la perfección perfección de la en creación, la cadena alimenticia. después, Solo por tomar un sí, claro ejemplo que de sí. los que estás dando, que no sé que tengan algo que ver, pero de todas maneras quiero tomarlos en cuenta. A ver, si tú ahorita vas a la selva peruana desnudo y Ya, te botan ahí, después de todo eres un animal, ¿sí? Una especie, eres un tipo de primate. Tú estás perfectamente adaptado para eso. Ojo, esa sí es la naturaleza. Eso sí es lo que Diosito, según tu premisa, hizo. No es ujú, el edificio donde estamos, no es la conexión a internet donde estás, no es el celular que tienes en tu mano. La naturaleza es la que está allá afuera. ¿Tú crees que ujú. nosotros, humanos, semejanza de Dios, según la doctrina cristiana católica, estamos hechos para eso? ¿Crees que estamos hechos tan perfectamente que si nos cogen y nos dejan en la selva, en la verdadera naturaleza, en la verdadera creación, sobrevivimos? Mira, hermano, aquí viene un poquito tu dificultad de raciocinio. ¿Qué pasa si cambiamos tu capacidad racional a la de los animales y a ti te ponemos al de los animales? Ah, ya, entonces, la graduación de la creación es perfecta, hermano. No, no, no. A Las ver, plantas tienen vida. Los nosotros animales podemos, tienen bajo el sentido. conocimiento que tenemos ahorita, nosotros podemos optar justamente la posición de los animales, no viceversa, porque los animales no tienen conciencia, entonces ellos no podrían hacer como nosotros, pero nosotros sí por supervivencia. Ahora, Exacto. vuelvo y te Ahí repito, viene, pues, hermano. somos imagen ¿Qué? y semejanza de Dios, pero Ya. si dejamos de lado lo que nosotros creamos, no lo que nos dio la naturaleza, porque la premisa del ajuste fino es eso, que todo está finamente ajustado y perfecto para la vida. Ya, A ver, eso es lo que dices, pero vamos a los hechos, vamos a la realidad. La teoría está muy bonita, muy explicada, perfecto, lindo, ¿ya? Pero si nos perfecto. ponemos a analizar, ya que tú dijiste el raciocinio, entonces si nos podemos analizar, listo, yo soy parte de la naturaleza, quítenme Ujú, lo que no es parte de la naturaleza. ¿Realmente ujú. estamos listos para sobrevivir? Claro que sí. Desde luego que sí. ¿Y por qué lo dices eso? Mira, eso no lo dice la teología. Esto lo dice la ciencia filosófica. Me dirás que también no es ciencia, pero bueno, la filosofía dice lo siguiente. Los seres humanos tienen una capacidad que se llama razón, lo que no tienen los animales ni las plantas. ¿Me entiendes? El hecho de tener razón, esa capacidad de resolver problemas, ya nos da posibilidad de afrontar a la naturaleza. Ya, Otra entonces, pregunta. ¿tú De- consideras que sí se puede sobrevivir si ahorita, así como claro, estamos, nos cogen y nos botan en la selva, nosotros estamos mejor adaptados que un animal que sí es adaptado a su medio, a la naturaleza como tal?
¿Eso me estás Claro, diciendo? claro, oye, hermano, el ser humano es capaz de adaptarse a cualquier realidad. Perfecto, pero no está hecho esa realidad para nosotros, sino tenemos que adaptarnos. Por Entonces eso, no está nada finamente ajustado. Otra cosa es no, no, que nosotros somos- nos adaptamos al medio. es que el detalle es eso, tú estás tergiversando la realidad de los seres humanos. El Yo hecho de tergiverso decir la que, realidad. claro, el hecho de decir que no está el ser humano preparado para la naturaleza, tendríamos que ser otros animalitos que siguen su instinto. Pero el hecho de tener Y en la realidad razón, eso es lo que somos. Solo que prácticamente son, la, tenemos, la mayoría, no tú, en general, hablo los creyentes, no quieren aceptar que somos simplemente otra especie de animal en la naturaleza, con todas las características y dones y ventajas que hemos adquirido en el transcurso del tiempo. Perfecto. Pero de ahí a decir que toda la naturaleza se hizo bonito para que nosotros podamos vivir en ella, mentira. Y estoy comprobándolo. Porque si por eso nosotros mismo, estuviéramos en la naturaleza, o sea, lo que realmente es la naturaleza, donde hay animales adaptados a eso, nosotros salimos perdiendo por todo lado. Es fácil decirlo claro, desde una conexión a internet, en una habitación, con luces, con calefacción, con un café. O sea, ahí sí es bonito. Ahí sí puedo decir, no, toda la vida fue hecha para mí, Diosito me regaló todo. Puta, facilísimo. Pero si en no, realidad nos tocara hacer, es que fíjate, o sea, sobrevivir es tú, otra cosa. Y hablo por sobrevivir eso, o como sea, especie, ¿no? No sobrevivir de que hay que trabajar todos los días para llevar el pan el pan a la boca de la familia. No, no. Sobrevivir, o sea, ya en serio, sobrevivir. todo lo que Vida, dices, muerte, todos los días, ah, como los animalitos. yo no digo que está mal, es más, Boecio, siglo IV, decía que el ser humano es un animal racional. ¿Sí? O sea, de Eso nadie cierta lo manera niega, es animal con ciertas características, así es. ¿no? Pero igual con Entonces, instintos yo primarios, instintos de supervivencia, o sea, totalmente. Y que toca adaptarnos. O sea, lo que, lo que, lo que tienes que entender, quizás ahorita, es que tienes una percepción de teología que como lo narras en tus videos, yo lo veo así, como lo narras en tus videos y haces ver como que la teología es un cuentito, pero lamentablemente, como te acabo de elucidar, primero, la teología es ciencia. Acabo de afirmar que Adán y Eva no existen, después pasamos a conversar de la naturaleza, donde te digo que hay una perfección y a partir de esta, cómo funciona la naturaleza, te estoy demostrando que hay un ser superior, no, yo no dije Dios, pero hay un ser superior. O sea, no me Y estás demostrando, me estás diciendo, me lo estás contando, demostrando, no sé, a ver, preguntemos a la gente, gente, les ¿por qué? demostraron de que hay un ser superior. Porque tampoco me has Agradecería demostrado, mucho su respuesta. Sí, no, sí, no, sí, no. Y no, listo, pero tampoco para me que has no se escuche demostrado solo mi opinión. ayer, mi hermano. No me has demostrado, pero sí me has dicho, me has narrado cómo puedes explicarme que ayer respiraste a las 9:48 el aire, pero no me has demostrado. Sí, preguntemos a la gente si me has demostrado a mí. Ah, Pero utilizando tu misma lógica, el mismo proceso del argumento y hablando del eso. ser todopoderoso, Dios, no lo lograste. Ni siquiera premisas previas a eso. En cambio, yo te muestro que mediante premisas podemos llegar a la conclusión de que respiré ayer, pero Claro, confirmando otras premisas para llegar a esa conclusión. En tu caso, la conclusión es Dios, ni las premisas son comprobables, menos aún la conclusión. Esa es la diferencia. O bueno, no sé sí, si tal vez no me hice entender, pero de todas maneras para eso estamos, para es aclararlo en lo que se puede. la, Jorge, es la no me queda más. funcional Terminemos orgánica. rápidamente, ya que la gente igualmente me dice que sí, nos salimos un poquito del tema. Solo para que lo repitas, porque ya lo dijiste, pero para con eso concluir. ¿Dónde está Mira, Dios? el Dios, así como tú no me lo puedes demostrar que ayer respiraste, el aire que yo quería ver tocar, el aire que respiraste ayer el 9:48 quería tocarlo, verlo para decir, esta partecita, este aire respiro.
Pero sí, a partir de tus premisas me dijiste que sí, lo mismo también, en conclusión te digo, hermano, que Dios, a partir de las premisas de la naturaleza, de perfección del funcionamiento del cuerpo humano, de perfección de la naturaleza, cómo funciona la cadena alimenticia, cómo funciona el sistema solar, podemos afirmar que ¿Dónde hay un está? ser superior. Y ese O ser sea, Dios superior se está cuando funciona bien los órganos, Dios está cuando funciona bien la naturaleza, Dios está cuando funciona bien. ¿Qué más dijiste? son lógicas, hermano. Esas no son, no te estoy diciendo, sabes como delante escuché, no, profetas, no, no. Estoy diciendo una cosa lógica, racional, que a partir, O sea, porque si tú tú me dices que es lógica racional. No sé si en realidad sea lógica racional. Tú lo dices, sí. De que sea es otro tema. Pero de todas maneras, dices, a lo que voy. O sea, cuando pasa bien las cosas, para ti es Dios. Y cuando pasa mal, esa es tu conclusión, hermano. Yo no que quisiera que estoy me concluyendo expliques, nada, te estoy preguntando. ¿Y cuando pasa mal? tú estás resumiendo que cuando pasan las cosas bien, yo no dije en ningún momento dice cuando pasan bien, pero simplemente estoy haciendo dar cuenta que hay cosas en Ya. que no entiende la mano humana, o tú creaste al ser humano, o tú creaste el sistema solar. No interviene la O sea, capacidad justamente humana. no sabemos cómo se creó. Ah, Tú y crees que entonces, como no, sabes. Es distinto. excelente, ahí es el detalle. Si no sabemos quién lo hizo, ¿por qué decir? Entonces, ¿quién lo hizo? Pues yo te pregunto lo mismo. Entonces, ¿quién lo hizo? Demuéstrame quién lo hizo el ser humano. O sea, ¿por Exacto. qué La tanta... ciencia al menos no puede explicarlo, no sabe. Pero el Ah, ya, hecho de que entonces, tú digas que algo fue, hay que demostrarlo. En este caso, el hecho de no saber una respuesta no significa que por no saber la respuesta sea Dios. O sí. ahí es que, hermano, cuando tú dices ciencia, estás diciendo, o sea, si la ciencia no pudo explicar, en otras palabras, me estás diciendo que la razón humana no llegó a explicar. O sea, que la razón Perfecto. humana es Entonces, limitada. si la razón humana no logra explicar algo, por ende es Dios. Lógicamente, ahí tienes la Ya. respuesta. Listo. Perfecto. Así es. Jorge, te agradezco muchísimo. Una linda noche. Si un día puedes explicarme cómo funciona o quién creó el ser humano, dejo de creer en Dios. Cuídate, No, hermano. Muchas es que gracias. el objetivo no es convencerte, el objetivo es que tú llegas a esa conclusión. Una linda Claro, es noche. que, como tú dijiste, Bueno, ustedes mismos lo escucharon. El tema de esta noche sí, nos desviamos un poquito, pero de todas maneras podemos ver eso justamente. La pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿A quién mejor puedo preguntar sobre el tema que a las personas que se supone encontraron a Dios? O sea, yo soy un ateo, yo no lo encontré, no tuve el don, la suerte o quién sabe qué cosa para encontrar a Dios, pero ustedes sí. Entonces, por eso queremos escuchar dónde está Dios. Agradezco muchísimo los aportes. Ustedes mismos ya ven a las deducciones que llegan los mismos creyentes, ¿sí? Entonces, después de todo, eso es lo importante, que razonar, pensar. Y bueno, vamos con alguien más y la pregunta de esta noche. ¿Dónde está Dios? Es cortita la pregunta, pero al parecer la respuesta no es tan corta. Así que, bienvenidos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿De dónde eres? De Quito. Quito, Ecuador. Bienvenido. Sí, Para que quede registro, entonces, ateo o no ateo. no ateo. Perfecto, entonces eres la persona indicada para que nos enseñe dónde está Dios. Bueno, Dios tiene su propio reino, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Ya, Entonces él prácticamente está ahorita en su reino, ¿ya? Ahora, ¿cómo es su reino?
Debe ser un planeta como el de nosotros, solo que Un planeta. glorificado. Entonces, tal vez algún rato, ¿a cuántos millones de años luz estaría más o menos que tal vez no logramos llegar? Pucha, ¿O ¿cuántos cómo es el millones de asunto? años luz? ¿Cuántos millones de años luz? Esa es una muy buena pregunta. Pero claro que está lejos de nuestro sistema solar, ¿sí? Ya, Bueno, antiguamente los egipcios, ellos tenían, ya sabes que ellos tenían mucha lo que es las estrellas y todo eso. Entonces, ya. Abraham él estuvo un tiempo de su vida, creció en Egipto, ¿ya? Entonces se fue educado con esa creencia, la verdad, con los conocimientos que tenían los egipcios. Y se menciona en una imagen que hay, una facímile que se encuentra, se menciona que hay una estrella que se llama Kolob, que se encuentra cerca al reino de Dios, ¿ya? Pero no hay mucha información en cuanto a ello, ¿no? O sea, no Entonces es el sabemos dónde lugar donde está. exactamente a qué distancia no sabríamos decir, porque, bueno, Porque de todas maneras, mira cómo ha avanzado la ciencia, que sabemos que el universo se está expandiendo, que así sabemos es, que la luz más lejana que nos ha llegado hasta nuestra verificación es de 13.000 millones de años. Eh, Recién la ciencia tomó la foto del agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, así es. pero ¿sabes que por alguna extraña razón, por qué no ha logrado algo tan importante como saber dónde está el creador de todo, verificar a qué distancia está o en qué planeta está, más o menos cómo es el asunto? Yo creo que no se ha logrado, como tú dices, como sabemos, el universo sigue expandiéndose, cada vez sigue creciendo más. Ya, por ejemplo, en este sistema solar somos el único planeta con vida también, bueno, en los 9 planetas, en los 8 planetas que hay hasta ahora. Sí, entonces creo que nuestro sistema solar, y teniendo en cuenta tan grande es nuestra galaxia, ¿no? Y cuántas galaxias habrá en todo el universo. Entonces, la verdad, exactamente a qué distancia está, no sabe decirte, pero una distancia, la estrella Kolob, como está ese nombre, como según lo dijeron ellos, en ese tiempo Abraham, se halla cerca al reino de Dios, ¿ya? Bueno, Tú en me dices Corinto, que esta estrella la descubrieron los egipcios. o sea, los egipcios, como sabes, los egipcios ellos como tenían cierta educación en lo que eran las estrellas y todo esto, ¿no? Ajá. Entonces, por alguna razón, alguna extraña explicación, tuvieron alguna enseñanza X, no sabría cómo decirte cómo tuvieron eso, pero tienen es esa estrella la que rige prácticamente, la que está cerca a Dios y la que rige la medida de tiempo también con Dios, con nosotros, ¿ya? Entonces, prácticamente Dios está en un planeta En su reino, en su reino. que es su reino en alguna parte del universo. Exactamente. Ahora, habrán más dioses, seguirán habiendo más dioses, pero nosotros adoramos un dios, ¿no? O sea, al final de cuentas, el que nos interesa de cierta manera es el Dios Es el que que nos tú creó a crees, ¿no es nosotros. cierto? El que nos Ya. creó a nosotros prácticamente. Alex, no me queda más que agradecerte lo que nos has comentado. Una linda noche. Listo, amigo. Chao, chao. Pasa bien. La verdad, no tenía mucho que analizar. Eh, entonces ustedes lo escucharon. Así que Dios está en algún planeta. Solo me queda una pequeña duda, pero de todas maneras, esa solo la dejo en el aire. ¿Cómo es posible que un ser inmaterial, atemporal, que no le aplican las leyes naturales del universo ni de la naturaleza, puede estar en un lugar físico? Pero bueno, de todas maneras, alguien al menos nos dio una respuesta rápida de dónde puede estar Dios. Sí, lo que el resto, en cambio,
no ha podido hacerlo. No digo que esté bien, no digo que esté mal, simplemente digo que para otras personas ha sido mucho más complicado dar una respuesta rápida de dónde está Dios. Así que veamos. Una linda noche y bienvenidos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Oh. Vamos con alguien más. Creo que se arrepintieron. Una buena noche. Y si no estás desde el principio, no te preocupes. Después todos los conversatorios se suben a mi canal de YouTube. ¿Cómo me encuentras en YouTube? Igual, como aquí, como Ateo Digital. O más fácil, éntrate a mi perfil y ahí está el link directo de YouTube. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Jacob, bienvenido. ¿De dónde eres? De México, del Estado de México. México, bienvenido. Para que quede registro, ¿ateo o no ateo? No ateo. ¿Dónde está Dios? Bueno, amigo, realmente, como tal, no vengo a contestar tu pregunta, sino En la falla, venía pues yo a hermano, si hay hacerte gente una que pregunta. quiere contestar la pregunta y tú estás robando el tiempo para tal vez tratar de que esa respuesta a alguien le sirva. Sí, pero la pregunta que te tengo, yo creo que, bueno, no sé, quiero que alguien me la explique, porque no termino de entenderla. Creo que tú puedes ser alguien que me la pueda explicar de alguna manera. Penosamente esta noche no será. Y justamente te pido que no la hagas para que luego no estén diciendo ahí, ay, es que no le respondió la pregunta. Ni siquiera vamos a saber la pregunta. Te pido Ok, me disculpas, parece pero perfecto. mejor aprovecho el día sábado. Yo tengo una invitación al canal Razón o Fe. Les repito, al canal Razón o Fe en el segmento que se llama Pregúntale a un ateo. Entonces te invito el día sábado, mediodía, a que te conectes al canal Razón o Fe, en donde personalmente su servidor Ateo Digital va a estar junto a la gente linda de Razón o Fe para responder todas las preguntas que tenga. ¿Listo? Entonces, así que bienvenidos el día sábado, mediodía, hora México, Colombia, Ecuador, Perú, 14 horas, hora Argentina, o 7 de la noche, hora España. Así que ahí voy a estar y ahí por favor pregunten todo lo que quieran. Este momento, pues, ayúdenme, guíennos. ¿Dónde está Dios? Esa es la pregunta de esta noche. Cuéntenos, ¿dónde está Dios? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Soy de Ecuador, Quito. Ecuador, Quito, bienvenido. Para que quede registro, ¿ateo o no ateo? Cristiano, sirvo a Dios. Perfecto, siervo de Dios. Eres la persona indicada. Justamente necesitamos un siervo de Dios, alguien que conozca a Dios para que nos diga dónde está Dios. Mira, a mi punto de vista y lo que yo sé, te puedo decir. Mira, lo que yo entiendo es que Dios está en otra dimensión y que nosotros pensamos que Él está muy lejos, pero Él está muy cerca. Y una forma de comunicarnos con Él, como lo hicieron nuestros antepasados, es comunicarnos mediante la oración. Es lo único que te puedo dar de lo que yo sé, que Dios está en otra dimensión, pero que Él tarde o temprano igual va a venir y va a llegar acá a la tierra. Es lo único que yo te puedo decir, es lo que yo he ¿Cómo va a entendido. llegar? O sea, te has hecho esas preguntas de acuerdo a lo que nos expones. Digo, no sé, pero a mí inmediatamente me salen más preguntas que la respuesta en sí. Entonces, por ejemplo, ¿va a llegar algún día? ¿Cómo va a llegar?
Bueno, te pongo un ejemplo, ¿ya? Digamos que tú cuando caminas por la calle, tú nunca sabes cuándo una persona te va a robar. Tú no sabes cómo te va a robar, qué día te No, va a no, no robar. digo cuándo, digo cómo. O sea, En- estando a una distancia X, o mejor dicho, como tú dijiste, está en otra dimensión, ¿cómo pasa de esa dimensión a nuestra dimensión? Como yo te podría decir lo que, eso te digo, lo que yo sé, o sea, mi punto de vista, no sé del tuyo y el mío, yo respeto igual tu punto de vista y yo espero que también respetes mi punto de vista. A mi punto de vista, hermano, yo pienso que él dejó un registro. Hay una Biblia, ¿no? Hay un libro donde ahí nos explica más o menos cómo él va a venir, cómo va a ser la llegada de él, en qué tiempo va a venir, va a ser la llegada. Pero como tú me dices cómo va a ser, ni yo sé, ni el Hijo propio de Ya, Jesús sabe perfecto. cómo va a ser la Me nació otra llegada. pregunta con lo que dijiste. Dices, la oración es el medio de comunicación con Dios, pero por alguna extraña razón no funciona con todos. ¿Por qué puede ser? Yo, ¿cómo te sabré decir? También me pusiste a pensar en ese aspecto, pero ¿cómo te diré? Hay una parte en la Biblia que dice, pocos serán los elegidos. Y también depende de la persona, si él cree de corazón, si le sale amar a ese Dios de corazón. Porque si tú es como que dices, voy a orar y ya, o sea, no crees en él, o sea, o sí sabes que existe, pero no le tienes fe, o sea, no le tienes ese amor, ese cariño. Tiene que nacerte No, no, desde es adentro. que fe se supone, por ejemplo, aquí tú estás dando, y por eso, discúlpate corto, estás dando un concepto erróneo de fe. Una cosa es cariño, fe se supone que es aceptar algo sin la necesidad que sea demostrado. Entonces, si tú me dices, es que tú no aceptas lo que no te puedo demostrar, pues sí, no puedo aceptar algo porque el objetivo de aceptar algo es que sepa que es verdad. Mas no puedo partir de la premisa que acepto algo por el hecho de que no es verdad desde inicio. Por eso utilizo la fe. Claro, o sea, yo como te digo, o sea, bueno, de mi lugar, o sea, perdón que igual me salte algunos puntos de las preguntas que me estás tomando, pero yo te diré que Dios por mí ha hecho muchos milagros en mi hogar, en mi familia. Yo sufrí recién un accidente el 31 de enero. Casi pierdo la vista y tú le decías, y yo estaba viendo ratito que tú le decías a una persona que, ¿cómo reacciona una persona cuando le pasan esas cosas? Bueno, en mi punto de vista, yo te diré, hermano, que yo estuve a punto de la muerte y gracias a él ahorita sigo vivo y te puedo responder las preguntas. ¿Y por qué no Y le dice que Dios pediste las cosas malas a un las dios vuelven egipcio, por a ejemplo? cosas positivas. ¿Por qué no le pediste a un dios egipcio, por ejemplo? Porque eso es lo que a Dios no le gusta, que adoremos a otros dioses, por ejemplo, hay personas, bueno, en mi punto de vista, ¿no? Yo en mi punto de vista y los demás puntos de vista, yo respeto de las demás personas que sean cristianas, católicas y la religión que sean, respeto. Espero que igual mi punto de vista lo respeten. Yo pienso que Dios dice en la Biblia que a él no le gusta que adoremos a otras religiones, que hayan otros santos, porque dice que hay solo un solo Dios y él nos creó y no hay otro Dios, no hay otra persona más que nos creó. La Biblia dice que adoremos al Dios que la Biblia nos dice que es el Dios, ¿no es cierto? Ajá. Y tú aceptas que es verdad porque la Biblia lo dice. Sí, porque es como un Ya. registro que nos dejó Dios, es como cuando tú vas, por ejemplo, al registro civil a dejar tu nombre, a registrarte cuándo naciste, qué día naciste y eso se queda por vida. Asimismo, él nos dejó ese libro para más o menos, no, perdón, me equivoqué, para sabernos guiar sobre para sabernos guiar sobre la Biblia, saber de dónde provenimos y cómo sucedió Por todo. ejemplo, tú haces caso a lo que dice la Biblia. Yo me guío en mi sentir, en lo que sé y he aprendido. Ya. ¿Y por qué? Es extraño. De todas maneras, no quiero salirme mucho del tema, pero sí es extraño saber que un Dios te pide que no adores a otros dioses si yo, Dios, soy el creador de todo. ¿Por qué debería preocuparme otros dioses si al final de cuentas adores a quien adores? Yo soy el verdadero. ¿Cómo te explicaría? Cuando ya nos creó,
Por ejemplo, hay muchas religiones que fue creando el ser humano y nos fuimos, ahí fueron creando, hay religiones diferentes, o sea, hay diferentes tipos de religiones, hay personas que adoran a tal cosa, a otra cosa, entonces creo que Dios, Ya. Él ya sabía lo que iba a suceder, entonces yo pienso que Él no quiso que hagamos eso, que no estaba bien, pienso. Y ahora, yendo un poquito a lo que en buena hora, como tú dijiste, nos permite conversar esta noche. Este accidente que has tenido en enero, del cual saliste bien, en buena hora. Solo una pregunta. ¿En qué iglesia te sanaron? Nadie me sanó a mí. Yo solo tuve, como tú dijiste, yo solo tuve fe en él. En el momento en el que yo ya no sabía ni qué hacer, los doctores me decían que ya no iba a Ah, salir los de ahí. Yo ya doctores. no. Entonces, ¿estuviste en dónde? ¿En un hospital? Sí, yo estuve en un hospital. ¿Cuántos días estuviste? Estuve casi sí estuve mucho tiempo, o sea, sí estuve, o sea, sí estuve. Más o No, menos no sé cuántos decir, días. un mes más o menos podría decirte. Oh, También fuerte ha tengo una estado el cirugía. accidente. Estuviste un mes hospitalizado. También tuve una cirugía de un CIA, también, y gracias a Cirugía, él, ya. también gracias a él Eh, sigo vivo y aquí. entonces, eh, tuviste un accidente en el cual te tuvo hospitalizado por un mes, donde tuviste una cirugía, eh, donde estuviste con medicación, bajo cuidados de máquinas y de doctores, ¿no es cierto? Sí, Gracias a Dios en realidad. Bueno, te agradezco muchísimo tu aporte. espérame antes que me cortes. ¿Qué te diría? O sea, también, o sea, de Dios depende, ¿no? Yo qué te diré, o sea, de Dios dependemos todos los que estamos aquí en la vida. No podemos decirte que yo el día de mañana digo, ya me quiero morir, me quiero ir de aquí y ya me voy a ir, ¿no? Hay muchas O sea, personas yo que soy se un ejemplo tratan. de que no todos dependemos de Dios. Y yo creo que sí dependemos, porque cuando Él nos dice que tal día nos vamos a morir, de Él dependemos, de Él. Yo creo que en Entonces, Él. después de todo, si Él ya sabe cuándo me pasará, ya me pasará, pues. Porque de que nos va a pasar Claro, a todos, nos va a nos pasar va a a pasar a todos. todos. Aquí nadie tiene la vida Ajá, eterna, aquí nadie tiene comprada la vida. Así que, exactamente. un placer, hermano. Muchas gracias por haberme Un unido y te agradezco abrazo, un montón. Cuídate, un pasa abrazo bien. igual. Igual. Bueno, ustedes lo escucharon. Ha sido dos partes de esta conversación que parecía cuando lo hacía, decía, ¿a quién puedo preguntar dónde está Dios? ¿A quién mejor que a los que han encontrado a Dios? Pero después de todo, dependiendo el creyente al que pregunte, me muestran que Dios está en distintas partes, en distintas percepciones, y he llegado a la conclusión que me dejan más dudas que respuestas. Asumía o esperaba que, que de cierta manera las personas que podían guiarme a una respuesta de una pregunta que pensé era sencilla, pero he confirmado que no lo es, pues me podía indicar que ustedes sí sabían dónde está. Y para su percepción saben, pero el problema es que cada uno tiene una respuesta distinta. Entonces, o bien Dios no puede explicarles a ustedes dónde mismo está, o bien Dios no existe, que necesitamos inventarnos cada quien una explicación. Después de todo, cada quien que saque sus propias conclusiones. Este canal, te recuerdo, no está hecho para convertirte en ateo. Este canal está hecho para que pienses. Y ya. Así que
Una linda noche, ateos y no ateos. Si no viste esto desde el principio, después se sube a mi canal de YouTube. Y en YouTube también estoy como Ateo Digital, así que no te pierdes. Búscame como Ateo Digital, suscríbete y nos estaremos viendo por ahí. Una linda noche, ateos y no ateos.